tardes, amados hermanos, pueden tomar asiento, por favor. Damos gracias al Señor porque, como decía nuestro hermano Kevin, hoy podemos congregarnos como su pueblo para adorarle. Y como la centralidad la tiene la Escritura en este día, le pido que por favor me acompañe a Mateo 28, Mateo capítulo 28, del versículo 18 al versículo 20. Leo para ustedes Mateo 28, desde el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos mis hermanos, sin excepción, hemos experimentado la desilusión o la desesperanza. En algún momento de la vida hemos abrazado el dolor y hemos sentido que ya no vale la pena un esfuerzo más por seguir adelante. Podemos decir lo mismo del sendero de la incredulidad. También por allí hemos caminado. No damos por cierto aquello que la Escritura declara, o bien pudiéramos con nuestras palabras afirmar lo que la Escritura dice, pero no actuar en conformidad con ella o no obedecerla. Muchas veces ese estado del alma es tan fuerte y tan profundo que tampoco las palabras de los cercanos prosperan en la intención de levantar a aquel que se ha dejado a merced de su desdicha o de su duda. Y los discípulos del Señor tampoco fueron ajenos a esto que estamos describiendo. Ellos atravesaron un momento de gran duda y desaliento cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Su esperanza, su maestro, al cual habían estado siguiendo por más de 3 años, del cual recibieron muchas enseñanzas, que vieron sanar muchos enfermos, al que vieron dominar el mar con su palabra y resucitar a otros de los muertos, a ese le habían dado muerte. Aquel por el que habían dejado todo, había dejado el mundo y aparentemente los había dejado a ellos. Es en esa condición en la que se encuentran los discípulos cuando Cristo se aparece a ellos resucitado y les dice estas palabras que se han denominado como la Gran Comisión. Y quisiera que viéramos el contexto un poco más de estas palabras de la Gran Comisión. Le pido que vaya hasta el versículo 1 de Mateo 28. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús,
el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ese es el contexto de las palabras de la gran comisión, mis hermanos. Quisiera que oremos y pongamos entonces este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre celestial, amado Señor, damos gracias por tu palabra y damos gracias por este día. Damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos dirige a toda verdad, nos guía, Señor, a toda verdad. Te pedimos que abras nuestros ojos, Señor, a esta tu palabra. Esta es tu palabra que puede convertir el alma, Señor, que puede penetrar profundamente en nuestro ser y cambiarnos por completo. No tengas en cuenta, Señor, la debilidad ni la torpeza del expositor para hablar a mis hermanos. Mas guíanos, Señor, en este tu día y en esta tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como decíamos entonces, Cristo resucitó y apareció a las mujeres. Y ellas entonces, como el ángel les dijo, ellas salieron a dar la noticia, salieron corriendo a informar a los discípulos de la buena nueva. Mientras tanto, la guardia mentía sobre lo sucedido y culpaba a los discípulos de haber robado el cuerpo. Si vamos a Marcos capítulo 16, podemos tener más información de lo sucedido. En el versículo 9 de Marcos 16 dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando vieron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Nos dice Marco entonces que lo que había era tristeza y llanto, pero también vemos incredulidad. Así que esta era la escena: desesperanza, dolor, incredulidad. Aquel en el que ellos sentían protección fue muerto. Y sigue diciendo Marcos en el versículo 12: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros,
y ni aún a ellos creyeron. El Señor les había dicho que era necesario que padeciera la muerte y que resucitaría al tercer día, pero los discípulos no creyeron, dudaban de lo que se les decía. Y Lucas, el Evangelio de Lucas, también nos deja ver aún más detalle de la reacción que tuvieron cuando les informaron de esto. Lucas capítulo 24 versículo 9. Dice: y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Entonces, ¿lo ve bien? Para ellos era inconcebible lo que estaba pasando o lo que les estaban contando. No creían posible que Cristo hubiera resucitado. Y veremos que aun cuando Cristo se les apareció en Galilea y lo vieron cara a cara, algunos dudaron. Volvamos a Mateo 28, que fue nuestra lectura inicial, y leímos hasta el versículo 15. Ahora leamos el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mis hermanos, ellos atravesaban un momento impactante. Estaban como en shock. Ellos dudaban teniéndolo enfrente, teniéndolo cara a cara. Y esto es desconcertante para ellos. Ellos habían visto morir al Maestro en la cruz, pero ahora lo tienen cara a cara. Y dudaban. Ellos dudaban, pero note algo interesante en todo esto. Cristo les había dicho antes de morir que Él iría delante de ellos a Galilea, en Mateo 26, unos capítulos antes. Y eso fue lo que también les dijo el ángel en el sepulcro a las mujeres, que dijeran a los discípulos que verían al Señor en Galilea, en Mateo 28:7. Y lo interesante que es que aunque ellos experimentaron incredulidad y dudaban, ellos obedecieron. Ellos, dudando, hicieron lo que se les pedía. Ellos fueron a Galilea. Así que, mis hermanos, cuando dudamos de lo que la Escritura nos manda, aunque nuestra mente no logre comprender en su totalidad lo que se nos pide, nosotros debemos obedecer. Con confianza nosotros podemos obedecer, podemos hacer o debemos hacer lo que se nos pide, pues esta es la palabra de verdad, es la palabra del Dios verdadero que no miente. Y esto, mis hermanos, todo esto que hemos hablado hasta ahora es el contexto para la gran comisión, para las palabras que les dice Cristo en los versículos 18 al 20. Veamos entonces ahora cuál es la base y el estímulo para la gran comisión. Y eso se encuentra en el versículo 18. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A los temerosos e incrédulos discípulos, Cristo se acerca y les dice que todo poder y autoridad, toda capacidad le ha sido dada. Eso es lo que quiere decir potestad.
toda capacidad. Y no que antes no la tuviera, sino que en su humillación Cristo se sometió en obediencia hasta la muerte. Considera entonces lo que viven los discípulos. Aquel al que Pedro llamó el Cristo había muerto en una cruz hace unos días y ahora está delante de ellos diciéndoles que Él tiene todo poder, toda autoridad. Aquel que fue humillado en gran manera, que fue entregado cual delincuente y juzgado de forma cruel, aquel que murió en aparente debilidad, ahora les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y con esas palabras del Señor debemos entender que no hay nada fuera de su dominio. Todo lo creado, todo lo que vemos es dominado por Él. Las circunstancias y los eventos de la historia están en su mano. Mi hermano, todo, absolutamente todo, es controlado por el Señor. Nada escapa de su alcance y su poder. Esa posición que tiene Cristo es sobre todas las cosas y sobre todos los hombres. Y por encima de Él debemos entender que no hay absolutamente nada. Los judíos estaban bajo dominio del Imperio Romano y ellos sabían, ellos conocían la capacidad, el poder que podía tener un rey. Ellos sabían lo que podía hacer alguien en esa posición. Algún tiempo después del nacimiento de Cristo, Herodes da la orden de matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, y la orden fue obedecida. Hubo una gran matanza. Pero Cristo está diciendo que su poder es mayor, su poder es superior, que Él tiene toda capacidad y todo poder. Filipenses 2:8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, la humillación de Cristo dio paso a su exaltación. Cristo es exaltado hasta lo sumo por el Padre, quien es la fuente de ese poder recibido. Cristo tiene un nombre sobre todo nombre. Los discípulos, como decíamos, tuvieron miedo y dudaron, pero las palabras de Cristo le fueron dadas para disipar todo temor y toda duda. Mis hermanos, Cristo no es un rey como el de los romanos, Él es superior. Herodes, de ese que hablamos hace un momento, murió algunos años después de aquella orden, pero el Cristo resucitado vive para siempre. Él no está sujeto a muerte, pues la ha vencido. Él gobierna todo. Poder para salvar por gracia a pecadores y llevarlos a la gloria eterna, y también poder para condenar a la ruina eterna a los que no creen. Y ese poder, mis hermanos, también lo posee el Evangelio que se nos ha encomendado. El mensaje que debemos predicar también es poderoso. Mire lo que dice el apóstol en Romanos 1:16, el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Miremos lo que dice también 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Versículo 22 del mismo capítulo 1. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Mis hermanos, en el Evangelio vemos el poder de Dios. Cristo, el todo suficiente Salvador, quien vivió una vida perfecta de obediencia que no podíamos vivir y sufrió el castigo que merecíamos por nuestros pecados, para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios y gocemos de la vida eterna. Esto es el sencillo pero poderoso mensaje del Evangelio que hemos creído por gracia. Este es el poder de Cristo y este es el poder de su Evangelio. Pero mis hermanos, eso decíamos que es el estímulo y es la base para la gran comisión. Así que se nos demanda algo, se nos envía a hacer algo. Dice el versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que esto es lo segundo, la orden que recibimos, la gran comisión. Aquel que tiene esa autoridad, aquel que tiene toda potestad dada por el Padre, te envía, mi hermano, a hacer algo. Estas palabras no podemos leerlas como una sugerencia. No, mis hermanos, esto es una orden. Es algo que no podemos ignorar. Es algo a lo que estamos obligados. Si hay una tarea en la Escritura claramente definida para todo creyente, para la iglesia de Cristo, para los discípulos del Señor, es esta: anunciar el Evangelio. De hecho, el Evangelio ha llegado a nuestros días porque el Señor en su gracia ha usado hombres que se han tomado en serio este mandato. Ellos entendieron las palabras de Cristo contenidas en estos versículos y no se quedaron quietos, no se quedaron callados. Ellos obedecieron a la gran comisión. Y es así como nosotros debemos verlo también, mis hermanos. No podemos permanecer estáticos ante el mandamiento del Señor, porque entonces estaríamos desobedeciendo, pues estamos dejando de hacer algo que se nos ha llamado a hacer, y eso se llama pecar por omisión. Así que atendamos el llamado que nos hace la Escritura. Nada, absolutamente nada debe paralizar lo que el Señor ha ordenado mover. Si Él ha dicho que prediquemos, debemos hacerlo. Ni el temor, ni la duda deben frenar lo que Dios ha llamado a avanzar. Y a lo largo de la Escritura encontramos también la urgencia con la que esto debe realizarse. Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, leemos lo siguiente, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, pero también, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, a tiempo y fuera de tiempo, dice Pablo. Mis hermanos, cuando hay oportunidad y cuando aparentemente no, se debe predicar el Evangelio. Cuando las circunstancias son buenas, pero también cuando son adversas, todo el tiempo es tiempo para el Evangelio. Y muchos creyentes, debemos decir al leer estas palabras, consideran que no están capacitados para hacerlo, porque no tienen el recorrido o el tiempo suficiente en el Señor para hacerlo. Pero piensa entonces en los discípulos, que son los que directamente están escuchando estas palabras del Señor. Ellos dejaron al Señor solo en su padecimiento, ellos abandonaron al Señor cuando sufrieron. Y Cristo no les reprochó esto. Lo que sí le reprochó Cristo fue no haber creído que había resucitado. Mire lo que dice Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Piensen estos incrédulos discípulos que abandonaron al Señor mientras era crucificado. Considere a Pedro, que negó al Señor. A estos mismos, mis hermanos, a esos, Cristo les dice: id y haced discípulos. Cristo no le reprocha el haberlo abandonado o a Pedro el haberle negado. Le reprocha no haber creído. Así que el avance del Evangelio no depende de tu capacidad ni de mi capacidad. No depende en absoluto del poder de los hombres. El avance del Evangelio depende del poder de Cristo y del poder de su mensaje. Pero mis hermanos, el Señor se complace en usar hombres débiles como tú y como yo en la predicación de su palabra, en la predicación de su mensaje. Nadie puede esperar estar completamente listo para anunciar el Evangelio, porque siempre tendremos en nuestra carne debilidad y obstáculo. La adversidad siempre acompaña la vida de los hombres. La aflicción siempre golpea la puerta. Pero Cristo dijo, mis amados, toda potestad me es dada. Y eso nunca cambiará. Por tanto, id y haced discípulos. Es entonces, mis hermanos, si vemos apremiante lo que debemos hacer. Ahora veamos entonces la orden misma. ¿Cuál es esa comisión? El Señor dijo: id y haced discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Quiero hablar de esto como presentar o enseñar la fe cristiana y sus bases. Pero ¿qué aprende un discípulo? Y lo primero es conocer lo necesario para llegar a ser un discípulo, porque no se puede seguir aquello que no se conoce. Entonces, un discípulo, ¿qué debe conocer? Debe conocer las verdades centrales acerca del Evangelio. La verdad acerca del Dios creador, todopoderoso, del Dios justo, 3 veces santo, que lo conoce todo, de ese Dios que ha dado su ley al hombre
y que lo juzga todo y no da por inocente al culpable. Debe conocer entonces también la verdad acerca del hombre, de su pecado y su enemistad con Dios y del merecimiento del castigo eterno. Pero también debe conocer la verdad acerca de Cristo y el Evangelio. La buena noticia de que el Dios encarnado vivió en perfecta obediencia a la ley de Dios, de que se humilló hasta lo sumo y cargó el pecado de los hombres para librarlos del castigo y darles vida eterna mediante la fe en su obra. Así que, mis hermanos, no se puede llamar discípulo al que no conoce el Evangelio. Y te pregunto, mi amado, ¿conoces tú el Evangelio? ¿Confías en Cristo para el perdón de tus pecados y reconciliación con Dios? ¿Crees que Dios le levantó de los muertos? Si no es así, arrepiéntete entonces de tu pecado y de tu incredulidad y cree en el Señor Jesucristo, y solo así serás salvo. Pero, mis hermanos, tampoco puede ser discípulo aquel que no se niega a sí mismo. Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El discipulado requiere sometimiento total a la voluntad de Cristo. Es dejar todo lo que estorbe por seguir al Señor. Es dejar todo deseo de beneficio personal si no me permite obedecer a Cristo. Que cada vez que los mandamientos del Señor se vean en conflicto con nuestros deseos, escojamos ser fieles al mandamiento y que desechemos todo obstáculo, aunque eso nos cueste todo. El Evangelio es lo que debemos conocer para ser discípulos, las verdades centrales acerca de la salvación, pero también negarnos a nosotros mismos. Pero sigue diciendo el Señor en Mateo 28, 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice entonces también bautizándolos. Y esto lo vemos como iniciándoles en la vida cristiana. Dice también Cristo entonces que deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es dado para los que creen, para los que son discípulos. Todo el que cree entonces debe ser bautizado y debe con el bautismo expresar externamente la fe que se abraza internamente. Y el bautismo implica, como decíamos, iniciación, los primeros pasos de la fe. Y hay tres cosas aquí que el bautismo simboliza y que siempre debemos recordar. Y lo primero es que el bautismo es una señal de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Romanos 6, versículo 3: ¿o no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo, mis hermanos, es una señal del perdón de nuestros pecados, del perdón que hemos recibido en Cristo. El bautismo no quita el pecado, como enseña la Iglesia Católica. El bautismo solo es un símbolo, es una señal. Solo el sacrificio de Cristo quita el pecado. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mis hermanos, el bautismo también es una señal de nuestra entrega a Dios para andar en nueva vida. Romanos 6:4, ya lo leímos, leámoslo nuevamente. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el bautismo simboliza tres cosas. Decíamos que nos señala o nos ayuda a ver que es una señal de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Decíamos que también es una señal del perdón de nuestros pecados y que también es una señal de nuestra entrega a Dios para andar en nueva vida. Pero también, mis hermanos, Cristo dice, enseñándoles que guarden. Y esto es sostenerles, ayudarles. La palabra guardar significa observar, significa obedecer. Y un discípulo debe obedecer lo que Cristo le ha mandado hacer. No puede quedarse el discípulo solamente en creer. Aquel que ha llegado a ser discípulo, aquel que ha sido bautizado y unido a una iglesia local, debe ser instruido en esa iglesia local para andar según su profesión de fe. Entonces debe ser enseñado a caminar en esa fe que públicamente expresó en el bautismo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Un discípulo que no produce una vida de obediencia, un discipulado, que no produce una vida de obediencia, no es un discipulado efectivo. La entrega de la voluntad a la ley de Dios es una marca del verdadero discipulado. Entonces vimos, mis hermanos, la potestad de Cristo y la orden de Cristo. Veamos entonces finalmente la promesa que Cristo hace. Versículo 20 de Mateo 28. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo no solamente nos manda a hacer una tarea,
Él no solamente nos envía a cumplir con la comisión, sino que también promete su compañía. Él afirma que estará con nosotros todos los días. El que tiene toda potestad, aquel que gobierna todo, dice: yo estaré con ustedes. Él no nos ha mandado para que nosotros nos arreglemos como podamos. La orden no se nos dio para que lo hiciéramos separados de Cristo, pues nada, dijo el mismo Cristo, podéis hacer separado de mí. Nuestra debilidad, mis hermanos, se hace notoria a todo momento. Somos frágiles, somos débiles, nos equivocamos constantemente, estamos sujetos al pecado, como la hierba del campo que hoy es y mañana se seca. Eso es el hombre, así lo describe la Escritura. Pero el Señor es diferente. Ya no en humillación, sino exaltado, resucitado de entre los muertos, con un nombre sobre todo nombre, promete estar con nosotros. Promete Cristo estar con su pueblo, con sus discípulos. Y esto es hasta el fin del mundo. Recordemos, mis hermanos, recordemos el encuentro de Pablo con el Señor en Hechos, capítulo 9. Cristo había sido alzado a la diestra del Padre y Pablo perseguía a los discípulos para encerrarlos y para darles muerte. Pero el Señor se le aparece en el camino a Damasco y le dice en Hechos 9, versículo 4: y cayendo en tierra, oyó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mis hermanos, ¿a quién perseguía Pablo? Pablo perseguía a la iglesia, pero Cristo toma las acciones de Pablo contra él mismo, porque su iglesia está unida a él. Por tanto, no habrá separación. Cristo siempre estará con los suyos. Así que, mi hermano, toda duda, todo temor no tiene cabida ante la promesa de Cristo, el que creó el mundo, el que domina sobre toda potestad, está contigo, mi amado hermano. ¿Temes la enfermedad o la muerte? Cristo venció la muerte y cada creyente tendrá parte con Él en la gloria eterna. Cada discípulo reinará con Él. Mi amado hermano, Cristo está contigo. Medita en esto. Cristo está acompañándote todos los días. Y cometemos el error de pensar que estamos solos porque atravesamos dificultades. Que estamos solos porque atravesamos pruebas, dolor, sufrimiento. Pero no midamos la compañía del Señor por las circunstancias que nos rodean. No podemos medir el cumplimiento de su promesa por las condiciones que atravesamos, porque siempre van a estar cambiando. Siempre van a estar cambiando. Hoy podemos gozar de salud, pero mañana podemos estar en cama. Hoy podemos tener abundancia en nuestro hogar, pero mañana podemos tener escasez o lo contrario. Así que no podemos medir la promesa del Señor por las circunstancias que nos rodean.
Él dijo: todos los días estaré con vosotros. Mis hermanos, el día bueno, Cristo está contigo. Y aquel que tú consideras malo, también está el Señor contigo. En definitiva, para el creyente, para el discípulo del Señor, no hay espacio para la duda, sino para la certeza. Como dijo el mismo Cristo en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis hermanos, lo que necesitamos, lo que debemos meditar, lo que debemos considerar, hacia donde debemos mirar, es hacia Cristo. Debemos mirar a Cristo y creer a su Evangelio, a su palabra. Así que, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a meditar y a traer a nuestra memoria durante la semana esta autoridad que tiene Cristo. Tiene toda capacidad, Él lo gobierna todo. Esta orden que nos ha dado Cristo de predicar su Evangelio, y también su promesa de que ese Dios todopoderoso que nos ha encomendado la predicación de su Evangelio estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, amado Señor, tenemos que decir que también hemos dudado, que también hemos caminado en incredulidad, y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos faltado a tu palabra. Te pedimos que nos ayudes cada día a considerar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a considerar las palabras de aquel que le ha sido dada toda potestad, toda autoridad, aquel que lo gobierna todo. Que hallemos seguridad, que hallemos certeza, Señor, en las palabras de nuestro Salvador. Padre, porque no podemos sostenernos en nada más. Todo lo demás es cambiante, todo lo demás es pasajero. Oh Señor, pero esperar en tu palabra, solo en tu palabra, es seguro para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos constantemente recordar, ir a tu palabra, guardar en nuestro corazón que tu Hijo, tu unigénito, nos acompaña cada día, que no estamos solos, que nos ha dejado su Espíritu, que nos ha dejado ese otro Consolador para guiarnos a toda verdad. Te pedimos, Señor, también valentía para predicar tu palabra, para ir, Señor, y anunciar el mensaje sencillo pero poderoso de tu Evangelio. Te damos gracias, oh Señor, por este día y por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén.